Buen día, queridos educandos. Vamos a hacer la revisión del examen parcial de Historia de México. Para esto requiero dos cosas. Primero, que tengan a la mano su archivo o su impresión del examen parcial de Historia de México de 66 preguntas y su hoja de respuestas. Recuerden que si adicionalmente ustedes tienen alguna duda con respecto a los reactivos o los temas que se están revisando, pueden enviarme un correo. Es importante que no se guarden dudas, sobre todo porque eh, me han comentado que sus padres están muy preocupados por la atención que se les está dando en estos videos, por lo cual me imagino que algunos de sus papás están viéndolos con ustedes y eh, espero que entiendan que la circunstancia nos ha obligado a este tipo de presentaciones y que si ustedes tienen dudas, nosotros necesitamos leerlas para poder ayudarlos. De otro modo, es imposible que esto funcione. Entonces, no es únicamente sentarse y escuchar, sino repasar y estudiar. Entiendo que la situación es complicada, pero créanme, o sea, para mí también, dentro de todo este rubro de trabajo a distancia, preparar este tipo de presentaciones es un esfuerzo que se hace con mucho gusto para que ustedes tengan las herramientas necesarias para afrontar el examen. Que por cierto, no se ha anunciado que vaya a cambiar en lo absoluto de como lo veníamos en las fechas que ya estaba programado, perdón. Entonces, pues es necesario principalmente el esfuerzo de su parte. Nosotros estamos acostumbrados a pasar por esto, lo hacemos cada año, pero aquí quien tiene la función definitiva son ustedes. Ni sus padres, ni la escuela, son ustedes. Esto depende completamente de ustedes y que lo que estamos haciendo aquí es facilitarles las herramientas para que no se sientan abandonados en sus estudios. Nuevamente reitero que cualquier cosa está mi correo. Pueden escribirme ustedes directamente o sus padres si tienen alguna duda con respecto a los temas. Gracias. Bueno chicos, recuerden que en un examen nosotros tenemos que leer la pregunta completa y tenemos que ser sumamente cuidadosos en la lectura. La recomendación es que cuando estén en el examen lean por lo menos 2 o 3 veces. Leer la pregunta no implica únicamente pasar sus ojos sobre cada letra, ni recordar el significado de cada una de las palabras que estamos leyendo. No, sino es un ejercicio intelectual en el cual ustedes tienen que recordar el orden específico en el cual nosotros abordamos los temas. En esta primera pregunta, las palabras claves están al final: neoliberalismo y globalización. Esto en automático los tiene que instaurar en México del siglo XX, en los gobiernos que fueron consecuencia de la creación del PRI o del Partido de Revolución Institucional. En este aspecto, nosotros sabemos que hubo varios gobiernos priistas. No en balde estuvo en el poder casi 70 años, bueno, más de 70 años. Pero los gobiernos neoliberales y que sufrieron todo el apogeo de la globalización fueron específicamente los gobiernos por supuesto, esto desde la perspectiva de la guía y de sus temarios, es el gobierno de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo Ponce de León. Son como los tres gobiernos paradigmáticos, aunque sabemos que tuvieron continuidad hasta, hasta la actualidad, o si ustedes creen en los sermones que se avienta el presidente en la mañana, hasta el 2018. Como quieran, son libres de creer lo que quieran. Dentro de esos temas, de lo que viene dentro de nuestras guías,
tenemos que recordar cuáles son los dos aspectos más relevantes de esta época. Uno, son los tratados tratados de libre comercio, que es donde se hacen las cadenas de distribución y de creación de algún objeto en específico. México va a participar mucho en el armado de automóviles y va a presentar fuerza de trabajo y también recursos materiales. Materias primas también en esta parte es esencial. Tanto la compra como venta de algunas cosas, ¿no? Digamos que uno de los productos que normalmente se vuelven famoso por por el Tratado de Libre Comercio y que se ha puesto de moda, por ejemplo, es el aguacate en Estados Unidos, ¿no? Que es un producto que México exporta y que se consume en unas cantidades bárbaras en el Super Bowl. Entonces nosotros tenemos que la respuesta correcta sería uno, 2 y 3, que sería la opción A. Esto ustedes lo pueden constatar en su hoja de respuestas. Uh-huh. La descolonización, pues nosotros sabemos que México para estas fechas no era ni colonia, ni tenía colonias, entonces no tiene nada que ver. Y la intervención del Estado, que es la última opción, pues justamente es lo opuesto de lo que está pasando, ¿no? El Estado empieza a desprenderse de algunas propiedades, de algunos monopolios, como lo era Teléfonos de México, los cuales fue y ha sido y será muy eh, controversial su venta, pero de lo que sabemos es que la cantidad de líneas que se tenían desde Teléfonos de México hasta que se convierte en Telmex por Slim, eh, sí habla de una gran gestión por parte del ingeniero Slim para que se pudiera vender mejor su negocio. Pero también es incuestionable que ahí se perdió un bien. La otra cosa que también es incuestionable es que era un bien que no estaba siendo explotado apropiadamente. Y la demostración es que Telmex se convirtió en una empresa de gran escala que se pudo expandir a no solamente en todo el territorio mexicano, sino en partes de Sudamérica y de Centroamérica. La segunda pregunta es una pregunta que parece capciosa. Nos dice las leyes de reformas promulgadas por Benito Juárez. Nosotros sabemos que Benito Juárez solo promulgó una ley que es la Ley Juárez. Sin embargo, al hablar de las leyes de reforma, estamos enunciando estas tres leyes que son la Ley Juárez, la Ley Lerdo, la Ley La Fragua o la Ley Iglesias, que bueno, todas ellas estaban contenidas en la Constitución de 1857. Aquí la respuesta correcta es el inciso C. ¿Por qué el inciso C? Pues justamente la ley Juárez nos dice que es importante o es decisiva la separación entre el clero y el Estado. La, la ley Lerdo nos dice que se nacionalizan los bienes eclesiásticos o la desamortización de los bienes eclesiásticos. Y la última consecuencia es la desaparición de la Compañía de Jesús. En teoría tendría que ser en México, en el sentido de que fueron expulsados los jesuitas de México. No es que desaparezcan a nivel mundial, es únicamente que se les da un trato específico. Y esto va a pasar sobre todo en el gobierno de Lerdo, ¿no? Donde la familia de Lerdo, el abuelo de Lerdo de Tejada, perdón, el tío de Lerdo de Tejada es un jesuita que lo educó y que incluso durante su gobierno decide mantener la expulsión de los jesuitas a pesar de que era un familiar y que alguien que lo apoyó en sus estudios. La correspondencia entre esta familia es desgarradora en ese sentido.
la siguiente pregunta es sobre el porfiriato. Sabemos que estamos hablando de este periodo de 1876 a 1911 y nos dice que por qué se caracterizó Porfirio Díaz o el porfiriato. Pues en abrir México a la inversión extranjera. Recuerden que los ferrocarriles estaban administrados principalmente por americanos, que fueron quienes principalmente estuvieron batallando para la construcción de las vías, que las imprentas y la parte textil la trabajaban bastante bien los franceses. Había algunos representantes españoles en la banca mexicana o manejando bancos. La minería, por ejemplo, Real del Monte es un lugar minero que fue explotado principalmente por los ingleses. Entonces, pues, bueno, y por supuesto, si se acuerdan esta historia que les conté de los hermanos Bernard, los hermanos que venían de Barcelonet, pues sería bastante útil. La siguiente pregunta es sobre el plan de Ayala. Nosotros sabemos que el plan de Ayala se promulgó a meses de que Madero estaba en el poder, que es un plan que hizo Emiliano Zapata. Y lo hace desde, desde el dolor de sentirse traicionado. De hecho, la palabra traición aparece varias veces dentro dentro del plan. Y desconoce a Madero como presidente y exige la devolución de las tierras o la desaparición de los latifundios. Entonces, también hay Zapata externa sus preocupaciones con respecto a la relación del campesino con la tierra. Y bueno, es un documento muy interesante, pero sabemos que es la primera posición que recibe Madero y que es importante porque en muchos aspectos Zapata estuvo hasta cierto punto involucrado con Madero, sobre todo cuando se pide que se levanten en armas el 20 de noviembre. Se nos viene la última pregunta de esta diapositiva, que es la lucha cristera. La lucha cristera está establecida en el Maximato, que son los gobiernos donde Plutarco Elías Calles tenía el dominio absoluto y que él desató una segunda guerra civil que podemos hablar como la guerra cristera, ¿no? Y que aquí se nos presentan las posturas de la iglesia y las posturas del Estado. La respuesta correcta es, es 1, 2 y 3. Y mucho tiene que ver en cómo se tuerce esta cuestión de la separación del clero y del Estado. Y que no es tan simple de entender. Recuerden que en esta época había sacerdotes que eran meramente eh, encarcelados por tener su vestimenta como sacerdotes o tener crucifijos a la vista, bajo bajo la consigna de que el clero y el Estado estaban separados. Entonces, pues tenemos que entender la profunda relación que tiene el mexicano con su religión desde tiempos prehispánicos y pues tratar de cortar estos nexos de súbito fue sumamente violento. Por supuesto que los intereses de la iglesia siempre habían mantenido cierto interés por algunas participaciones políticas. Y esto es lo que habla la primera opción. Y finalmente el anticlericalismo de Calles, que es esta cuestión de llevar al extremo una separación que no
que no implicaba un exterminio o una prohibición de una religión como tal. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y fue una guerra civil particularmente complicada de entender, porque pues uno se imaginaría que los curas poco tendrían que, o poca oportunidad tendrían ante las fuerzas armadas de un país, y sin embargo, lo que no tenían de recursos lo tenían en valentía y en arrojo. Y pues siempre les he comentado esto, que esta guerra se vivió de una manera muy fuerte en estados como fue Jalisco y Guanajuato. En el Bajío creó un cisma en todas las familias porque había personas que apoyaban directamente a los cristeros y personas que apoyaban directamente al Estado mexicano. Entonces, fue una época muy complicada para México que todavía no acababa de sanar la herida de la revolución y nuevamente se instaura una guerra civil que, que divide familias. Yo les he comentado que pueden leer con atención muchos de los cuentos del Llano en Llamas de Rulfo y ustedes pueden encontrarse todo todo este conflicto presentado desde distintas voces, desde el cuatrero, desde el padre, desde la madre, desde los amigos, desde los jóvenes, y enfrentar toda esta situación fue realmente complicado. Nuevamente tenemos una pregunta sobre el periodo neoliberal, que estamos hablando de 1982 a eh, dentro de la guía hasta el 2000, y que pues algunos señalan en 2018 tuvo su finalización, otros más realistas ven que no ha cambiado como tal el proyecto. Y la respuesta correcta tenemos que es privatización y libre comercio. Como paradigma tenemos la venta de Imevisión y de Teléfonos de México. Y los tratados de libre comercio, tenemos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y los tratados de libre comercio con países del sur. Pregunta número 7. Nos habla nuevamente de este periodo neoliberal, específicamente con uno de los presidentes más polémicos, que es Carlos Salinas de Gortari, que tras la caída del sistema, donde Bartlett es el encargado del sistema, se le cae y en un conteo aparece ganando el candidato del PRI las elecciones. Y bueno, el modo de rectificar esto o de tratar de enmendar esta situación, porque se pierde una credibilidad importante ante la opinión pública e internacional, es crear una institución independiente que sea confiable. Y entonces se crea el Instituto Federal Electoral, que solicita la participación de los estudiantes de los ciudadanos en el conteo de votos. Hay que actualizar la información. Actualmente no se llama Instituto Federal Electoral, sino se llama Instituto Nacional Electoral. Y se corrigió esta cuestión porque la palabra federal parece que pertenece a la federación, el cual está muy bien tipificado dentro de todos los reglamentos y todos los códigos del país. Y nacional porque el cambio a nacional es porque son los ciudadanos de todas las entidades quienes hacen el conteo de las casillas y de los votos. Entonces, eh, por eso el rubro de nacional fue importante como modificación. Um, Pregunta número 8, la respuesta correcta es la A. Nos habla de la Confederación Nacional Campesina que se creó en 1938, específicamente el 25 de agosto en Guadalajara se crea esta institución, que es una institución cardenista que trata de llevar algunos de los ideales socialistas que tenía Cárdenas en práctica para que el campesino se viera fortalecido.
La pregunta número 9 nos dice que cultura que se distinguió por sus culturas monumentales fue la cultura olmeca. Recuerden las cabezas gigantes de las cuales son icónicas de esta cultura. Después de la Guerra de Independencia, México hizo de acuerdos de libre comercio en este caso sería Inglaterra y Estados Unidos. En Inglaterra en 1821, después de la independencia, porque Inglaterra estaba interesada debido a la Guerra de los 7 años, a la independencia de las 13 colonias. Recuerden que España participó en esta guerra apoyando a las 13 colonias. Inglaterra esto no lo va a tomar nada bien. Y por supuesto, pues los enemigos de tus enemigos son tus amigos, como se dice. Y fueron de los primeros en apoyar el comercio con México. Posteriormente, en 1825, los americanos tienen el primer acercamiento, pero lo hicieron larguísimo. Tardaron en aprobarlos hasta 1835. Se estuvieron negociando las cláusulas de estos convenios. 6 años y 4 años tardaron en aprobarse. Entonces, eh, esos son los tratados iniciales de México. Nos dice que una característica, pregunta número 11, una característica destacada de la economía durante el Porfiriato fue, pues, que estuvo dominada por extranjeros. Sí, hubo industrias que ya hablamos que estuvieron administradas principalmente por países extranjeros. Esto ya es una pregunta que se repitió. Número 12, dios maya cuyo nombre significa serpiente emplumada y que se relaciona con Quetzalcóatl. ¿Ok? Nosotros vimos, dentro del temario vimos que era Kukulcán, que es la serpiente emplumada, que son, recuerden que las aves son sumamente importantes para la mitología prehispánica. Número 13, Álvaro Obregón se convirtió en presidente de la República Mexicana apoyado por el plan de Agua Prieta. No puede ser San Luis porque es el de Madero para que se estalle la revolución. El de Tacubaya es el que deroga la Constitución de 1857. El Tratado de Texcoco es un tratado de la Revolución Mexicana, muy pequeñito. El plan de Guadalupe es el plan donde se oponen a Victoriano Huerta Carranza. Y finalmente queda el plan de Agua Prieta o la revolución de Agua Prieta. Finalmente tenemos la pregunta 14, que si ustedes notan, nos invirtieron, parece que nos pusieron las opciones de la primera pregunta como opciones de respuesta, nos pusieron en la parte de la pregunta 14. Y bueno, es la misma pregunta que la 1, nada más con un orden distinto, eso es a lo que me refería, perdón. Y si nosotros detectamos esto, pues sabemos que se están hablando del neoliberalismo. Pregunta número 15. Formas de gobierno y administración. Forma de gobierno, virreinato. Forma de administración, audiencia. Entonces, con esto podemos encontrar fácilmente la respuesta. Entonces, tenemos que la respuesta es 2 y 4, la cual nos da como respuesta correcta el inciso C. La número 16 nos dice característica económica. Yo sé que vimos que la expulsión de los jesuitas era muy importante, pero no es una característica económica. Una característica de cuestiones administrativas que implementaron los Borbones fue la creación de la intendencia. Pregunta número 17 nos dice que esto es sobre el Segundo Imperio Mexicano y nos habla de cuáles fueron las aportaciones de Maximiliano. La primera opción es 1, 4 y 5, que es, la respuesta correcta sería 1, 4 y 5, que es el inciso B, que nos dice que es el reconocimiento de la separación de la Iglesia y el Estado. Recuerden que esto le provocó que los
conservadores más radicales que habían estado apoyándolo, lo retiraron su apoyo y se convirtieron incluso hasta sus enemigos. En este caso también está la promulgación de leyes que favorecían a los indígenas, la reducción de la jornada laboral. También es uno de los gobernantes mexicanos que, sin nacer indígena, se tomó como la labor de suma importancia en esta disciplina europea que tenían de tratar de comprender las cosas de su origen. Hizo el intento de aprender náhuatl y lo logró. Entonces eh, es de los pocos gobernantes que ha tenido México que tomó en serio esta cuestión. Y finalmente la promoción de la investigación científica, de la investigación científica. Ya les había comentado que los Habsburgo eran reconocidos como una familia sumamente importante y que estaba en la vanguardia en el conocimiento político y científico. Incluso en Perú tomaron como alguna alternativa traer un príncipe de los Habsburgo para que los gobernara. Ellos mismos decidieron que no. Y este personaje que rechazaron, lo llamaron en Bélgica, se volvió un rey belga y promovió las ciencias y las artes en Bélgica, y es uno de los pilares de los que los mismos belgas consideran como un ícono del rompimiento con un pasado muy cercano a lo medieval y a un país francamente moderno. Tenemos la pregunta número 18, la Convención de Aguascalientes, que tenemos que son los momentos más importantes del villismo y del zapatismo. La opción correcta es la A. Recuerden que Villa y Zapata tienen íntegras sus tropas. Todavía no ha pasado el desastre de Celaya de Villa. El zapatismo no se... Zapata no ha entrado con esta paranoia que le entró y de desconfiar de todos sus hombres. Y estamos hablando de este punto tan importante donde son como las fuerzas primordiales de la revolución. Que posteriormente, con la intervención de Carranza y Obregón, las cosas empiezan a ponerse álgidas. Pregunta 19. Las consecuencias económicas de la instauración del modelo neoliberal. Esto ya lo vimos. La respuesta correcta es privatización y libre comercio. No hay más. Otra reforma de los Reyes Borbones, que es la separación del Estado con respecto a la Iglesia, que esta es una disposición europea que ya tenía bastantes siglos, cuando trata de, bueno, ya tenía bastantes décadas. Cuando Juárez trata de hacerlo no es ninguna innovación, solamente es llevar el mismo flujo que ya llevaba el mundo. Bendito Dios, solamente son dos preguntas y nos hablan de cuáles son los materiales o el producto que abundaba en la Nueva España. Tenemos que son los metales. El año pasado, si no mal recuerdo, haciendo una pregunta muy parecida sobre esto, pero tratando de identificar a la mina más importante durante la época virreinal. Y en este caso, la producción de plata, que es el metal, que es un metal precioso, pero específicamente por la mina La Valenciana, que recuerden que les decían que los dueños de la Valenciana, que está en Guanajuato, decían que 2 de cada 3 kilos de plata que estuvieran en el mundo eh, eran de eran de origen de esta mina. Evidentemente lo de kilos no es una medición de ese tiempo, sino yo lo hice para que lo asimilaran a, a nuestras medidas actuales. La siguiente pregunta relaciona las etapas de la Guerra de Independencia con la participación de los caudillos. Aquí evidentemente sobra uno, que es el, el guerrillero Francisco Javier Mina, que nada más llegó en marzo y en noviembre ya lo estaban fusilando, entonces realmente no hizo nada.
el Abraham Mendieta del siglo XIX por parte de los españoles. Y tenemos Hidalgo, que es evidentemente el inicio. La organización es Morelos, recuerden los sitios que soportó Morelos, la lucha encarnizada que tenía con Félix María Calleja, y finalmente la consumación que lo tiene Iturbide y Vicente Guerrero. Pregunta número 23, ya la habíamos visto. La respuesta correcta es virreinato y audiencia. La pregunta número 24 igualmente es algo que ya habíamos visto. La respuesta correcta es la B, los metales. Pregunta número 25, que este es un tema que sí no hemos revisado, que son de las administraciones de Antonio López de Santana. Nos dicen cuáles fueron sus características. La respuesta correcta es la B, conservador, despótico y sin libertad de prensa. Recuerden que se refieren eh, al gobierno que se terminó con la Revolución de Ayutla de 1854. La pregunta número 26 se refiere a infraestructura dentro del periodo conocido como Porfiriato. Y tenemos dos posibles opciones correctas, que son ferrocarriles y telégrafos. Sin embargo, los ferrocarriles son más importantes porque no solamente es un medio de comunicación, sino también es un medio de transporte y que ayudó enormemente a la economía de aquellos tiempos. Posteriormente llegamos a la pregunta número 27, en la cual nos preguntan sobre el maximato. Sabemos que el maximato es este periodo donde Plutarco Elías Calles se reconoce a sí mismo como el jefe máximo de la revolución y que tiene tres presidentes que mueve a su gusto. Y son Emilio Portes Gil, Abelardo L. Rodríguez y Pascual Ortiz Rubio. De estos, el más importante es Emilio Portes Gil porque con él se obtiene la autonomía de la UNAM. Posteriormente llegamos a la pregunta número 28, que nos preguntan sobre las constituciones. La respuesta correcta es la D, la constitución del 5 de febrero de 1857, que va a ser la constitución que va a causar la gran guerra o la guerra de reforma o guerra de los 3 años, que es donde Benito Juárez se vuelve uno de los personajes más notables. Pasamos a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 29, en la cual esta parece que es una pregunta sumamente capciosa. La mayoría se va con la finta de que están preguntando por Miguel Hidalgo, pero en la pregunta nos está diciendo qué personaje quería hacer cambios significativos en la estructura política. Recuerden que todos los que hayan sido aliados de Hidalgo no pueden ser, salvo Morelos, porque Hidalgo, cuando da el grito de Dolores, lo que dice es viva Fernando VII. A quien está defendiendo propiamente es a la corona española y a quien se está oponiendo es directamente a Napoleón Bonaparte o a José Bonaparte, que es el rey de España en esos momentos. Esto se debe a la invasión de 1808 de Napoleón Bonaparte a la península ibérica. Y pregunta número 30, que esta es una pregunta muy sencilla. General revolucionario que fue el jefe de la División del Norte, Francisco Villa o Dorotea Arango, como guste. 31 nos pregunta sobre el decreto que Miguel Hidalgo creó o generó a favor de las clases sociales. En este sentido, es una pregunta sencilla porque todas las opciones, la única que habla de clases sociales o de algo que está relacionado con ellos es la opción B, la abolición de las castas y de la esclavitud. 32, mecanismo por el cual Porfirio Díaz logra imponer la paz social. Sabemos que es la represión de los movimientos populares. Un dato que les di es que fueron casi nulas las construcciones de prisiones durante el Porfiriato y que esto representaba que Porfirio Díaz no daba segundas oportunidades. La pregunta número 33 es una pregunta que ya vimos, que se refieren a los ferrocarriles. Pregunta número 34, esta nuevamente es sobre el maximato. Si nosotros tenemos con claridad los periodos de los presidentes del siglo XX de México,
Sabemos que el presidente que tiene mayor presencia en este periodo es Plutarco Elías Calles. Algunos pueden confundirse con Pascual Ortiz Rubio, no entra dentro de la discusión, porque justamente la cualidad del maximato es que Plutarco Elías Calles era el jefe máximo y por ende, aunque este, uno pudiera considerar a alguno de los presidentes del maximato, no, aquí el importante, el que era el que movía a su antojo las piezas era Plutarco Elías Calles. La pregunta número 35 es una pregunta sobre el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León y nos preguntan sobre un problema económico. Hay que tener en cuenta que nos están preguntando sobre el error de diciembre y la devaluación del peso frente al dólar, que la respuesta correcta es la D. La pregunta número 36 nos aparece aportaciones, libros más importantes. De estos, pues les pido por favor que pongan atención, que es el Popol Vuh y el Chilam Balam. Les recuerdo, Chilam Balam y Chilim Balam no son lo mismo, son cosas bien distintas. Sé que a algunos les da risa, pero a mí no. La pregunta número 37 tiene como característica que hay que señalar aspectos que hayan sucedido durante el marco de Ernesto Zedillo Ponce de León. La respuesta correcta nos dicen que es el inciso B. Vamos a ver cada una de las opciones en orden para que revisemos en qué aspectos se relacionan con Ernesto Zedillo Ponce de León. El primer aspecto nos viene el rescate de los bancos. El FOBAPROA se crea en 1990. Sin embargo, lo que lo liga con el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León es su transformación. Cambia del Fondo Bancario de Protección del Ahorro al Instituto para la Protección del Ahorro, perdón, que esto se da en diciembre de 1998. Entonces, este suceso sí está relacionado con el gobierno de Ernesto Zedillo. No en su creación, sino sí en su transformación. Luego viene el conflicto universitario de 1999, que se originó por el Plan Barnés dentro de la UNAM, donde se quisieron aumentar las cuotas. Sin embargo, este conflicto estalla en 1999 hasta el 2000. Si nosotros no sabemos la cronología que le corresponde a Cedilla, sabemos que va de diciembre de 1994 hasta diciembre del 2000, entonces sí es congruente. La ley de asociaciones religiosas y culto público es una ley que se firmó, que aparece en el Diario Oficial de la Nación el 12 de julio de 1992. Luego viene el Tratado de Tlatelolco, que es unos tratados sobre países que ya no van a generar o ya no van a buscar construir armas nucleares. La sede fue en México y se firman el 14 de febrero de 1967 y Alfonso García Robles obtiene el premio Nobel por esta iniciativa. Luego vienen los tratados de libre comercio con Chile y Costa Rica, que son los siguientes que tienen coherencia con Ernesto Zedillo Ponce de León, que es el Tratado de Libre Comercio con Chile, que se firma en 1998, y el de Costa Rica en 1995. La pregunta número 38 nos pide que relacionemos autores con sus planes. Tenemos 5 planes, 3 autores. Los autores que faltarían serían Bernardo Reyes con el Plan de la Soledad. Faltaría el Porfirio Díaz con el Plan de la Noria. Pero el resto son planes de la Revolución. Tenemos que Madero es el Plan de San Luis, Venustiano Carranza el Plan de Guadalupe y Emiliano Zapata el Plan de Ayala. La pregunta número 39 nos piden que organicemos cronológicamente los sucesos dentro del siglo XX. El primero es la creación del Banco de México, que se va a dar en agosto de 1925 bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles. El segundo sería la creación del Partido Nacional Revolucionario, que se va a crear en 1929, específicamente el día 4 de marzo.
Luego viene el primer plan sexenal que se va a dar en 1934 y el último hecho que hay que agregar es la expropiación petrolera que se va a dar el 19 de marzo de 1938 bajo la presidencia de Cárdenas. Luego viene la pregunta número 40 que nos pide que relacionemos presidentes con sus hechos. Aquí sobra Luis Echeverría Álvarez, no aparece dentro de las opciones, entonces eso quiere decir que cualquiera que tenga la letra A está mal. Y tenemos que las Olimpiadas, si nosotros recordamos que las Olimpiadas fueron en 1968, que incluso aquí lo señala, y si recordamos los datos, Díaz Ordaz fue presidente de 1964 a 1970. Entonces, la 1 y la C, que sería la única opción que tiene esa posibilidad, y ya con eso tendríamos correcta toda la pregunta. Sin embargo, avancemos. Luego viene la creación de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que es creada por Adolfo López Mateo. Y finalmente, la, el lema de la renovación moral de México fue por Miguel de la Madrid. Entonces esto nos daría la respuesta correcta de esta pregunta. Pregunta número 41. Nos dice, indica las consecuencias ordenando cronológicamente los acontecimientos de la Guerra de Independencia de México. El primer hecho es el fusilamiento de Hidalgo, Allende y Aldama. El segundo hecho es la promulgación de la Constitución de 1814, que si nosotros sabemos que se refieren a los sentimientos de la nación, por ende se refieren a Morelos. Morelos no podría haber enunciado este documento si él estaría muerto. Esto nos da que la respuesta correcta es la C. Y finalmente, el último punto es la llegada de Francisco Javier Mina a México, que esta se va a dar entre marzo y abril de 1817 y en noviembre ya lo están ejecutando a este héroe, como le dicen algunos, pero pues fue un guerrillero. Pregunta número 42 tiene que ver con cuestiones geográficas. ¿Cuáles son las partes que pertenecen al Mesoamérica? Que recuerden, Mesoamérica deja buena parte del norte, que algunos lo reconocen como Aridoamérica. Entonces todas las partes que señalen algún territorio del norte, pues no pueden estar. Entre eso es la costa de Sonora. Toda opción que tenga el 3, pues no se puede tomar completamente. Y la respuesta correcta es 1, 2 y 5. Luego nos viene factores que contribuyeron al avance económico durante el porfiriato. Lo vimos, el primer punto es la energía eléctrica. Recuerden que les puse la grabación de la voz de Porfirio Díaz hablándole a Thomas Alva Edison. El petróleo empieza a explotarse, este recurso natural durante el porfiriato, y el ferrocarril, que es una pregunta que ha venido apareciendo constantemente en estas diapositivas. Ya la vimos, nos dice que es una reforma borbónica, que es la separación de la iglesia y el Estado. Nuevamente, la 45 ya les di las fechas de cada uno de los elementos que aparecen. Y después viene la número 46, que nos dice cuál fue el principal logro educativo del gobierno de Benito Juárez. Hay que recordar que se genera la Escuela Nacional Preparatoria, que el teórico positivista en el cual Juárez se apoya es Gavino Barreda, y de hecho por eso es un reconocimiento que incluso la UNAM sigue dando a sus estudiantes en forma de medalla. Pregunta número 47. ¿Cuáles son algunas de las aportaciones mayas más sobresalientes? Tenemos que es el uso del cero y la predicción de eclipses. Esto es algo que se ha insistido. Los aztecas crearon las guerras floridas con el propósito de obtener
prisioneros destinados a los sacrificios rituales. Recuerden que esto los hacía eh, unos vecinos bastante complicados con los cuales lidiar. Luego viene una pregunta que es sumamente importante. ¿Cuál es el lapso que abarcó el periodo conocido como Porfiriato? Nos están preguntando todo el lapso. Entonces hay que incluir 1876 porque a pesar de que vence la batalla de Tecuac, le da a finales de 1876 obtiene el gobierno, eh, y que es entre diciembre y noviembre toma posesión de la presidencia Porfirio Díaz, se toma que todavía estos meses, y la fecha final que se va a dar cuando renuncia a la presidencia y queda León de la Barra como presidente interino va a ser en mayo de 1911. Ese es todo el periodo del porfiriato. La República Federal estuvo establecida en México en el año 1824 y tuvo como presidente a Guadalupe Victoria. Vimos todo su nombre y todo el significado que representaba y que le agradecemos porque su nombre está larguísimo. Ese también fue un dato que vimos en clase. Nuevamente nos preguntan a qué presidente se le conoce por extender su poder durante el maximato. Plutarco Elías Calles, que es algo que hemos visto ya recurrentemente. Una de las obras más destacadas del gobierno general del general Lázaro Cárdenas fue. Esta es una pregunta que no habíamos revisado. Es la respuesta correcta. La respuesta correcta es la A, la creación del ejido colectivo, que va a ser una decisión que va a generar que muchos campesinos emigren a los Estados Unidos. Fue una de las crisis que se generó en el campo. Pregunta número 53 nos pregunta sobre el crecimiento del 6% anual, que esto se da de 1952 a 1970. A esto lo conocemos como el milagro mexicano. Y finalmente tenemos el gobierno económico neoliberal inició con los gobiernos, que esa es una pregunta reiterada, y que nuestra guía nos dice que el gobierno neoliberal empezó de 1982 hasta el 2000, que son como los más representativos por la cantidad de empresas este, que se privatizaron. También eh, algunos tomarían hasta la fecha. Es válido también ver ese aspecto, pero lo que dice la guía es hasta el 2000. Y sabríamos que entonces son de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, serían las opciones correctas. Aquí no nos aparece Ernesto Zedillo. La pregunta 55 nos pide que determinemos los enunciados correctos. Si leemos con mucha prisa, puede que no notemos que ahí aparece un no en la primera opción. Dice, no encabezó Santana la expedición contra Texas. Eso es incorrecto. Sí fue Santana. La segunda es correcta, sí. La guerra de los pasteles se dio en 1838. Las bases orgánicas son de Gómez Farías, pero son leyes de carácter liberal, no federalistas. Luego viene lo de la invasión americana por Veracruz. Pues no se inicia por Veracruz y también los años son incorrectos. Y finalmente el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que es donde México perdió más de la mitad de sus territorios. Este es correcto, entonces la opción correcta sería la B. Nos pregunta nuevamente por la guerra contra Estados Unidos y que si se dan cuenta es la opción 5 de la pregunta de arriba. Con esto se pudieron haber apoyado. Y entonces aquí tenemos la respuesta correcta, que sería pérdida de los territorios del norte, que es el inciso C. Luego viene la pregunta número 57, que es una vez más reconocer planes y sus contenidos. Plan de San Luis.
Es el C, que es el levantamiento armado por parte de Madero, que es 1C. Nuevamente, pues esto nos daría casi la respuesta correcta, que es la más sencilla. Aquí la que sobra es el plan de Ayutla, que es cuando se hace una revolución para que Santana quede fuera del poder. El plan de Ayala, que es el plan de Zapata, en el que él escribe porque se siente traicionado por Madero. Y el plan de Guadalupe, que es el de Carranza, donde no reconoce a Huerta como presidente debido a que asesina a Madero. La número 58 es una pregunta que ya ha aparecido, el uso del cero y la predicción de eclipses, sabemos que eso es importante. Luego nos preguntan algo sobre el renacimiento, que esto es la pregunta número 59. Y pues aquí tendríamos que, evidentemente, es la 3 y la 4, que son los descubrimientos geográficos del siglo XV, que es evidentemente el descubrimiento de América. Y la respuesta número 4 es el reconocimiento continental de la autoridad papal. Recuerden que a ojos de los españoles la conquista de América era un proyecto renacentista en el cual se buscaba salvar el alma de América en el sentido de darles a conocer el cristianismo. Nos pide que relacionemos a los grupos de la Nueva España con las características que les corresponden. Tenemos que los criollos eh, son los que tenían la educación este, más avanzada. En este sentido, sería en la escuela se les enseñaba aritmética, filosofía, teología, jurisprudencia y demás a leer y escribir. Esto es una característica de la educación de los criollos. De los indígenas sería, o de los indios que no son nobles, los más iguales dirían los aztecas, tendríamos que es la educación más sencilla, que es se les enseñaba en los atrios de las iglesias y se les enseñaba el cristianismo y el idioma del español. Entonces el uno es B, el 2 es A, y los indios nobles, que tenemos que en las escuelas se les enseñaba la doctrina cristiana, latín, bases de teología y algunos oficios como la escultura, sería la 3C. Este, la respuesta correcta sería la A. Mm, la pregunta 61 nos pide nuevamente eh, los factores que contribuyeron al avance económico, ya los vimos, energía eléctrica, petróleo y ferrocarril. Y la número 62 tenemos que, ante la oposición de los conservadores, la aplicación de la Constitución de 1857 y la consecuencia guerra de los 3 años Juárez en Veracruz se expidió, o más bien volvió a ratificar las leyes de reforma. Prueba final con la pregunta número 63 que nos dice movimiento europeo que favoreció la detonación de la independencia en México, la invasión francesa a España, que esto se da en 1808, donde José Bonaparte se vuelve el rey de España, el famoso Pepe Botella. La pregunta número 64, que tiene que ver otra vez con el sistema de castas, que ahora nos preguntan por las limitaciones de los criollos. Esto es que no podían aspirar a puestos políticos y militares de alto rango, que era lo que ellos solicitaban. La pregunta número 65 nos aparece con características del gobierno general, del general Lázaro Cárdenas. La respuesta correcta es la expropiación petrolera y la elaboración del primer plan sexenal. Y finalmente, la pregunta número 66 nos pregunta a qué cultura se le llamó la cultura madre. Y aquí la respuesta correcta es la cultura olmeca, que es la que parece que dio origen a todas las demás culturas. O la que tiene mayor antigüedad, la que sabemos que es misteriosa en muchos aspectos y que solamente reconocemos eh, varias coincidencias entre tres ruinas arqueológicas, que es San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Bueno, esta ha sido la revisión del examen parcial de Historia de México.
Agradezco su atención. Espero que si tienen algún comentario o quieran alguna aclaración, por supuesto que estamos atentos a sus requerimientos. Gracias y buen día.